Vale, gracias. Y gracias por la escenografía que aparenta un bar, porque ahí nacen las buenas ideas. Que la cumbre sea la excusa. Nosotros a veces usamos las excusas para posponer nuestros objetivos, nuestros sueños. Para mí, un sueño, una cumbre, se convirtió en una excusa para conseguir un propósito. Corría el año 2011 y yo estaba buscando información de lo que a la larga se convertiría en el proyecto más lindo de mi vida. Me topé con una frase muy importante que me impactó, una frase de un montañista norteamericano con discapacidad, usuario de silla de ruedas. Y la frase la interpreté como que todas las personas enfrentamos la vida o el mundo con diferentes habilidades o discapacidades, o sea que somos distintos. Pero que sin embargo tenemos al menos un objetivo en común, el traspasar nuestras propias barreras o nuestros propios límites, romper quizás esas barreras mentales del no puedo. Y esa frase me hizo recordar un detalle muy sutil del cual fui testigo y quizás es uno de esos logros personales universales. Pude presenciar cómo una persona lograba escribir por primera vez las vocales. Estaba aprendiendo a escribir. Me llamó la atención la perseverancia que puso en esa primera página y la intensidad con que celebró ese pequeño gran logro. Me impactó porque me hizo armar un rompecabezas de muchas reflexiones que venía arrastrando a lo largo de mi vida. Yo en esa época tenía 25, 26 años y venía saliendo de una crisis súper severa, una depresión bastante profunda que fue de alguna manera gatillada por mi enfermedad. Yo tenía 10 años, iba creciendo como un chico normal y me aparecen algunas molestias que a la larga se diagnostica como una artritis reumatoide juvenil. Es una enfermedad del sistema inmunológico que desconoce partes de tu cuerpo y en ese proceso, en intentar expulsar a este agente extraño, genera mucha inflamación, mucho dolor y destrucción de la articulación. Ustedes pueden ver que tengo muchas secuelas de esta enfermedad, pero además en esa época también tenía mucho dolor. Aún así, me pude desarrollar, mi vida giró en torno a los deberes que tiene que cumplir un niño académico, las visitas al doctor constantemente, tratamiento en la Teletón, rehabilitación física, y es también en la Teletón donde conocí a un grupo scout, el grupo Scout Huilliche, lugar donde saqué a mis amigos del alma, un grupo scout que tiene miembros de ese grupo con pacientes de la Teletón con discapacidad, y un grupo scout que hace 40 años ya está trabajando en la inclusión. Pude crecer en ese contexto. Mi enfermedad también avanzó. Me titulé. Mi enfermedad ya había tenido bastantes secuelas, incluso más las que pueden evidenciar ahora. Mucha rigidez, caminaba con muletas, pero principalmente mucho dolor. Y en eso me enfrenté quizás esa cumbre simbólica, en este caso, de conseguir trabajo, entrar al mundo laboral para lo que me había preparado tanto tiempo. Y esa oportunidad no apareció. Se demoraba en aparecer, me empieza a invadir una sensación de frustración, de preguntarme si había valido la pena tanto esfuerzo, de ir a la universidad, a los certámenes, a pesar que el cuerpo completo me dolía. Y caigo en un círculo vicioso, porque se suma otra crisis de la enfermedad y comienzo a quedar encerrado en casa, a no querer salir. Poco a poco el ánimo fue decayendo y finalmente pasaron 18 meses postrado en cama, esperando morir. Eso es lo que yo quería hacer. No tenía ánimo. Hasta que una noche mi viejo me abraza y se pone a llorar. La primera vez que veo llorar a mi papá. Y me dice que no quiere verme así, que él está cansado, que se supone que la ley de la vida, un hijo tiene que enterrar al padre y no un padre al hijo. Que me dé ánimo. Seguramente en esta sala hay varias personas que han tenido cerca la depresión y que te digan que te des ánimo como un consejo es casi un insulto. No es tan fácil. Sin embargo, mi viejo me lo está diciendo con amor y me está haciendo una petición, no un consejo. Esa noche tuve que tomar una decisión. Continuar en ese proceso de esperar la muerte o bien ejecutar lo que había pensado tantas veces atrás, o sea, rendirme, o dar un paso, el primer paso, y avanzar aunque la vida doliera.
Mis amigos me dicen que soy bueno para los spoilers, y yo creo que ustedes ya saben qué fue la decisión que tomé, pues decidí avanzar. Y empiezo a recibir, y por fin se diagnostica la depresión, recibo tratamiento y de manera excepcional se me permite ser paciente de la Teletón, ya siendo un adulto. Y fue ahí donde recuperé un poco en la funcionalidad física, ¿no es cierto?, mediante las terapias físicas. Aprendí también a usar una silla de ruedas que se convertiría en una herramienta muy útil para mí. Pasé de estar mirando el techo 18 meses a poder desplazarme dentro de mi casa. Y como era una silla de ruedas eléctrica, poder desplazarme por la ciudad. A disfrutar de esas pequeñas cosas que a veces en el día a día olvidamos, de ver quizás una calle repleta de personas, pero también una calle repleta de historias, que dejamos de observar simplemente porque estamos cumpliendo la norma del día a día. Pero lo que más me impactó en la Teletón fue el ejemplo de la perseverancia de los pacientes, niños, niñas y jóvenes, que ponían en su rehabilitación. Y ese fue el ejemplo de esta persona que estaba aprendiendo a escribir. Era una niña de 17 años, con parálisis cerebral. Con mucha dificultad logró terminar esa página e intensamente lo celebró. Seguramente nosotros cuando teníamos 17 años estábamos pensando en qué carrera universitaria estudiar. Esta chica recién a los 17 años estaba logrando escribir. Eso me enseñó que todos tenemos cumbres por lograr, pero que todos tenemos que ir a nuestro propio ritmo. Nuestro principal adversario somos nosotros mismos. Disfrutar nuestros propios procesos, nuestro camino. Y con esa enseñanza yo aprendí que tenía que proveerme de una principal herramienta que todos tenemos y que a veces olvidamos, que es la voluntad. La voluntad de querer hacer las cosas. La voluntad que, según yo entiendo, es el factor multiplicador de todos los otros recursos, materiales o intangibles. Si no hay voluntad, el resto es inútil. Y bajo esa nueva perspectiva de la vida dije, quiero enfrentar ese miedo que alguna vez me tuvo en las cuerdas. Buscar una oportunidad laboral. Aparece por fin. Y en ese ambiente hice una amistad con mis colegas que eran montañistas en su tiempo libre, y me traspasan su experiencia de la salida a la montaña. Debo reconocer que más de la mitad de esas experiencias eran solo quejas. Que el frío, que el sol, que se perdieron, que el hambre, el ronquido del compañero de carpa. Pero la otra mitad era planificar la siguiente salida. Perseveraban. Y a mí me llamaba la atención y me decía, ¿qué tiene el montañismo? Que estos locos, a pesar de quejarse, quieren perseverar. Hasta que una noche, quizás en un ambiente muy similar a esto, estábamos conversando y propuse explícitamente que yo quería acompañarlo a una salida a montaña. Y la propuesta fue, ¿y qué tal si subimos un volcán? Yo le pregunto a ustedes, si yo los invito ahora a fin de mes, vamos a subir un volcán, ¿cuántos realmente quisieran ir? Vale, bien valiente, a pesar que no, me imagino que no hubo alcohol durante la mañana. La respuesta fue un rotundo vamos. Esa noche nos pusimos a hablar, quizás cómo hacerlo, con quién hacerlo, cuándo hacerlo. No quedó claro, simplemente quedaron claras dos cosas. El compromiso, que queríamos al menos intentarlo, y el lugar. El volcán Antuco. Es la segunda cumbre más alta de la región del Biobío, un lugar histórico dentro del montañismo nacional, un lugar también histórico por las tragedias que han pasado ahí y que han marcado un país entero, pero también un lugar lleno de alegrías y alegrías personales en mi caso. Al poco andar nos dimos cuenta que esta salida de amigos tenía que convertirse en algo más. Y ahí fue como nació el proyecto Panzer. Un proyecto Panzer que ya tiene más de 10 años de historia. Un proyecto Panzer que nació en un bar, en una idea de 4 tipos borrachos, y que al poco andar se llenó de profesionalismo, porque es un proyecto que involucró ingeniería, diseño, evaluaciones médicas, trabajo kinésico, entrenamiento, pero sobre todo compromiso de cada una de las personas que participó en ese proyecto. En estos 10 años yo podría recordar a más de 200 personas que se involucraron directa o indirectamente en el proyecto. Personas que estaban entregando su tiempo. El acto más generoso que una persona puede dar. Y que yo tenía como protagonista y beneficiario de ese tiempo, dar todo para poder conseguirlo.
También es un proyecto que no estuvo exento de problemas, de incertidumbre. Era algo inédito. Cuando nosotros empezamos a compartir la idea con la gente que nos conocía, a veces se reían, a veces me decían, pero esa weá es imposible, weón. ¿Cómo se te ocurre, weón? ¿Acaso estaban borrachos cuando lo...? La verdad es que sí, pues ya lo sabemos. Pues. Pero nosotros queremos intentarlo. A lo mejor tú piensas que es imposible, pero hay que averiguarlo, hay que atreverse, hay que avanzar. También es un proyecto que a lo largo de esos años evolucionó. En 2011 logramos esa cumbre conmigo en una silla de ruedas y esa fortaleza que te da la cumbre a mí me dio la energía o el punto de partida para hacer otras cosas, otras cumbres personales. Independizarme, por ejemplo. Cumplirle un sueño a mi viejo de ir a ver el Mundial a Brasil 2014, ver el triunfo de Chile sobre España o sufrir con el palo de Pinilla. Mi viejo guarda ese recuerdo siempre en su corazón. También es un proyecto que, si bien en el 2011 participaron muchos más hombres que mujeres, este año, el 2021, participaron más mujeres y demostraron el liderazgo femenino que es súper importante. Y que aprovecho de saludar a las ángeles de Panzer, mis compañeras de Cordada y AEBES, que estaban dentro de la Cordada y pasaron 5 días en montaña acompañándome para hacer este sueño nuevamente realidad. Porque el 2021 la propuesta era volver a hacer esta cumbre, pero conmigo caminando. Suena épico y a mí me cuesta reconocerlo que sea un proyecto épico. Pero me he ido acostumbrando porque la verdad, cada vez que transmito esta historia y me conecto con esas emociones de la montaña, me voy cargando energía para quizás que esta cumbre sea la base de la siguiente. Me permite seguir avanzando. Pero en el 2011 teníamos un problema que resolver, que nosotros nos pusimos voluntariamente. Era cómo poner a un perico en la cima de un volcán y este perico era usuario de silla de ruedas. En alguna entrevista comenté que los problemas están para solucionarse. Y para solucionarlo, a veces, generalmente siempre, se necesitan herramientas. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué pasa si la herramienta no existe? ¿Qué hay que hacer? Crearla. Nosotros creamos una herramienta que fue una adaptación simbólica de una silla de ruedas para poder decir con propiedad que subimos a un tipo en silla de ruedas hasta la cima de un volcán. Esta herramienta tuvo que en algún momento ser probada. Iba a ser mi primera experiencia en montaña. Estábamos apretados del tiempo y ese fin de semana había un adversario grande que eran las condiciones climatológicas. Había mucho viento, temperaturas mínimas, lluvia. Para tener una primera experiencia en esas condiciones es como para agarrarle miedo a la montaña. Hay que tenerle respeto a la montaña, hay que prepararse para ir. Y mis compañeros dijeron, vamos, si sienten miedo, nos retiramos. Quiero compartir con ustedes un poco, unos cuantos segundos de lo que fue esa salida. Acá fueron unos 10, 15, 20 segundos. Esa salida fueron 6 horas en montaña, en esas condiciones. Donde mis compañeros trabajaron y su esfuerzo fue físico, se nota. Y alguna vez alguien me dijo, pero si tú no hiciste ni una hueá. Iba sentado en esa silla, chicoteando quizás los caracoles. Yo le dije que mi prueba ahí era mi primera experiencia y poner mi integridad física en manos de otros, enfrentar un adversario que para mi enfermedad es complicado, era un proceso de fortaleza mental, de ver el compromiso de mis compañeros, que a su vez los retroalimentaba porque ellos estaban esperando a que yo les dijera, vámonos, me da miedo. Tenía miedo, pero había un compromiso y también había una sensación. Ese deseo que yo esperaba ver el amanecer en una montaña se había cambiado por esta experiencia intensa en montaña y lo que se palpa con el equipo de trabajo, la Cordada, ese compañerismo
que más o menos me iba explicando por qué mis colegas, a pesar de quejarse, quieren volver una y otra vez a la montaña. Finalmente, es un proyecto que evolucionó de pasar en una silla de ruedas caminando. Quiero compartir un par de fotografías, porque ese 2011, en esa silla de ruedas, yo literalmente estaba en las nubes de felicidad. Fueron 2 días, 3 días de expedición deportiva, 2 noches con temperaturas bajo cero, pero muy bien abrigado con ese traje que es para ir al Himalaya. Se hizo un sueño realidad y en la cumbre me sentí más fuerte. Y de alguna forma sentir que dejaba cierta tranquilidad a mis viejos. Mientras yo era paciente adulto en la Teletón, veía la preocupación de personas de mi edad que llevaban a sus hijos pacientes. Y lo pude notar, para los que son padres me imagino, es preguntarse qué va a ser de mi hijo o de mi hija cuando yo no esté. Y de alguna manera yo estaba demostrando a mis viejos que yo era capaz de hacer las cosas. Alguna vez dije que para que se sintieran orgullosos de que no nos salió lindo el hueón, pero nos salió bueno. Y que iba a enfrentar también nuevamente con una nueva energía el resto de mi vida. Y así es como el 2011 pasé de haber logrado esa cumbre en una silla de ruedas, al menos intentarlo caminando. Fueron 5 jornadas en esa condición caminando. Simbólicamente son unas paralelas de rehabilitación lo que quisimos fabricar. De pronto, en el esfuerzo físico, lo único que te importaba simplemente era dar el siguiente paso. O sea, más o menos poder evidenciar cuál fue el esfuerzo físico de mis compañeros ese 2011 y de alguna manera corresponder a que yo también había crecido por simplemente ese gesto de generosidad que ellos tuvieron conmigo. Alguien me decía, Panzer, ¿por qué crees tú que tanta gente se quiso involucrar en este proyecto? La idea era simple, como lo veíamos delante en la charla anterior. Y yo les decía, te quiero invitar porque yo quiero llegar allá. Con todo lo que tengo, yo llego hasta la mitad. Ayúdame el tramo que me falta. Y eso era una invitación a la aventura y a soñar que las cosas imposibles se pueden hacer gracias al trabajo en equipo. Nosotros, dentro de todo este trabajo profesional que ha involucrado el proyecto Panzer de Historia, estamos por fin editando un documental, que espero que en un par de meses se estrene, y estamos por ahora para compartir un tráiler, que ojalá lo disfruten. Es una montaña que es una forma cónica perfecta. Las condiciones de la montaña varían mucho y pueden pasar de muy fácil a muy difícil. Pero el subirlo con él, el verlo cada paso que él da. Hay que explorar tu límite. Y una vez que llegaste a ese límite, bueno, ¿qué hay más allá? Hay que seguir explorando, intentarlo. Y de pronto veo que se acerca una piedra más o menos del porte, no sé, de una pelota de béisbol, ¿cachai? Y me choca la piedra en el tobillo. Estamos teniendo un problema grave. Bueno, duele la pierna, así que... Sí, ya. Es un verdadero ejemplo y una motivación mayor para mi primera cumbre en el Antuco sea con él. Hace 10 años me arrastraba hasta la cumbre del volcán Antuco. Esta vez lo muevo yo caminando. Hay una cosa que este 2021 me quedó claro también, ¿por qué mis compañeros quieren volver? Por la vista. Lograr una cumbre te da la perspectiva de lo inmenso que es la naturaleza y el cordón de montañas que tiene Chile. De ver el límite que se puede ir un poco más allá siempre y cuando tú quieras lograrlo. Yo podría resumir esta historia, mi testimonio, este relato, quizás como el trayecto de una gran expedición de montaña, que se inicia en un camino, quizás con ese primer paso, esa primera decisión que tomé cuando vi por llorar primera vez a mi papá, de ir atento a esos pequeños detalles que te da la ruta y observar y disfrutarlo porque te impactan y te hacen tomar decisiones fundamentales en tu vida, de estar atento a desafíos que escapan de tu barrera del no puedo y te hacen probarte a ti mismo, a avanzar, a comprometerse con el trabajo,
al cual estás involucrado y quizás con tu empeño inspirar a otros y darles ejemplo para que sigan adelante también con sus propias rutas, sus propios sueños, sus propias cumbres. Y quizás es un camino, una expedición que tiene un cierre este 2021, cuando llegamos a la base del volcán. Se dice que una expedición de montaña finaliza cuando estamos en nuestros hogares sanos y salvos. Este camino se inició con un abrazo de mi padre y finaliza con la primera persona que abracé este 2021 en la base del volcán. Yo abracé a mi madre, pude llorar de emoción, de tranquilidad, porque en los brazos de mi madre yo estaba en casa, estaba sano y salvo. Los invito a plantearse una cumbre, literal o simbólica, a que trabajen por ella, porque para mí las cumbres han sido simplemente la excusa para seguir viviendo. Muchas gracias.